Buenas noches, aquí empieza Crónicas Capital. Este programa contiene historias, voces y relatos que suceden en esta Bogotá y en el entorno de su región. Hoy tenemos historias que pasan por la destreza del graffiti como arte urbano y que para este programa hace un homenaje a unas mujeres rolas muy bogotanas. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Conoceremos la historia de Katy James, cantante de origen irlandés que con un bambuco nos contó lo que es ser colombiano. Estaremos con Juan Pablo Culazo, un observador de aves que las reconoce mejor que nadie desde su condición de invidente. Y terminaremos con María Angélica Bernal, quien se consolida como la primera tenista paralímpica de Colombia. Iniciamos entonces. Paulo Forero es un artista del graffiti que le imprime con su color y creatividad un toque muy personal a su obra. Creó su propia galería en los muros de Chapinero, a través de una iniciativa llamada Las Rolas, donde le rinde homenaje a 3 emblemáticas mujeres bogotanas. Para mí el graffiti tiene como punto de partida mi barrio. Yo vengo de un barrio popular. Esta es la primera vez que estoy viviendo fuera de Puente Aranda, después de quizás 25 o 26 años que viví en ese barrio, diferentes temas sociales que a la cárcel Modelo, entonces ahí mismo se encuentran pequeñas poblaciones con diferentes cosas, y cuando estamos en este tipo de esquemas culturales, el hip hop siempre está presente. Yo no era muy bueno para cantar, no soy bueno para cantar, no soy bueno para el breakdance. Y en mi casa se sentía mucho el ambiente de hip hop por mi hermana. Mi hermana es mayor que yo y ella sí estaba muy metida en todo el tema de eso. Entonces yo escuchaba esas canciones de rap, veía la manera en que mi hermana marcaba sus cuadernos, y mi mamá me tenía una disciplina muy fuerte de dibujar en la casa, como para mantenerme alejado de todas esas cositas feas que habían en mi barrio, digamos la delincuencia común que se ve en los barrios de Bogotá. Entonces yo todos los días tenía que dibujar porque mi mamá eran las tareas que me ponía. Entonces cuando se empieza a conectar el dibujo con el hip hop, es el resultado de ese graffiti. Y ahí es donde graffiti viene a mí. Incluso mi primer tatuaje, a los 13 años, dice graffiti. Y me acompañó mi mamá a hacerlo. Entonces, digamos que desde la casa al principio hubo un problema porque pensaban de pronto que era un problema que yo tenía en la cabeza el querer rayar las paredes, ¿no? Como una rebeldía, pero luego mi mamá fue entendiendo que era pues, una cosa de disciplina que ya me habían puesto, y ahí salió el graffiti, entonces bacán. Entonces dije, voy a hacer una colección de murales con mis recursos, porque esto es una cosa que quiero aclarar, con mis ahorros, con lo que traía de todo ese trabajo en el extranjero. Y dije, pero voy a hacerlo muy honesto conmigo, y quiero que sea como mi primer solo show, digamos, mi primera galería, porque nunca he tenido una galería antes, y quiero hacerlo también con una identidad gráfica. Entonces escogí a mis personas favoritas en Bogotá, escogí a mi artista favorito para guiarme en la línea gráfica, que es el ilustrador Alphonse Muchat del Art Deco. Tengo un montón de tatuajes de él. Y nada, dije, voy a darle adelante a esto. Pero el proyecto arrancó con Diana Uribe porque era esa deuda que yo traía. Yo decía, yo quiero pagarle a Diana Uribe esa compañía, lejos de imaginarme que podía conocerla. Sí, yo no sabía cómo hacer para contactarme con Diana Uribe. Entonces nada, pues yo empecé a pintarlo, y el universo me fue trayendo cositas y cositas, porque pintando el de Diana Uribe me ofrecieron el muro de Andrea Echeverry, que es exactamente al frente, y pintando el de Andrea Echeverry me ofrecieron el de Doris Salcedo, que es a menos de 50 metros. Entonces es bacano porque la idea inicial que yo tenía era una galería, un recorrido que pudiera tener la gente caminando y disfrutándose del graffiti en Bogotá mientras
pues de pronto analizaban la reflexión que yo tuve sobre esas mujeres que se han destacado en diferentes disciplinas, que son grandes, son gigantes, titánicas. A mí me había llegado, por un lado, me había contado una amiga Irene que había un grafitero que estaba haciendo un mural sobre mí. Yo no entendía muy bien cómo era, pero luego otra amiga me mandó la foto del mural. Entonces a mí me pareció muy bonito, me pareció súper bacano. Eso es un homenaje, eso además es la inmortalidad de lo efímero, de todas maneras, es una cosa maravillosa. Entonces ese día venía yo con Dianita, con la persona con la que trabajamos en redes, una amiga, venía bajadita de nota, venía así como bajadita de nota. Y dije, bueno, venga, miramos allá. Fuimos a entrar, Pablo estaba barriendo, estaba la cinta amarilla, Pablo estaba barriendo. Y de pronto él levantó así la cara y sonrió y quitó la cinta y vino y nos abrazamos, pero esto fue de cámara alta y música de fondo. O sea, fue una escena completamente cinematográfica. Y yo quedé maravillada de ver ese mural, me pareció tan bonito. Andrea empieza a hablar cosas increíbles, ella escuchó de qué se trataba el proyecto, entonces lo conceptualizó y lo transmitió ante los medios. Agradecida. Además estamos en un grupo de mujeres chéverísimo y luego yo soy fan del graffiti, me fascina. Y me gusta el dibujo, me gusta la pintura, me gustan los colores, así que para mí es un homenaje así bellísimo. La opinión cromática de Pablo me parece súper linda. Y él me explicó que estaba como en azules y en lilas, porque su percepción mía es cósmica. Muchas gracias. Me siento primero que todo muy honrado y muy agradecido con el universo por esta oportunidad, no me la esperaba, lo veí muy lejano y quiero que quede registrado que soy muy agradecido. A mí me siento impactado porque te vi muchas veces en la foto para poderte retratar. Entonces encontrarte es como un sueño, ¿me entiendes? Rolitas Decora es un proyecto que nace de mis ahorros, de los ahorros de mis amigos. No hay ninguna entidad detrás de esto. Y no tiene otra función más que resaltar a esa mujer capitalina que se ha desarrollado de maneras tan titánicas en diferentes disciplinas, como tú en el arte, que has llevado la voz de Colombia. Porque lo necesitábamos, ¿sabes? Lo necesitamos, más en este tiempo. Yo creo que tenemos que pensar que más que una voz individual, que una voz cantante, tú y yo hacemos un coro. Tenemos todos que formar un coro, unir todas nuestras voces para decir no más, hay que parar. Estamos en duelo, como tú lo dices. Tenemos que honrar a estas vidas, a estas víctimas. ¿Cuántos nombres más vamos a agregar a esta lista? Yo creo que nos merecemos, y sobre todo tú, los jóvenes de tu generación, merecen un futuro alejado de la tragedia. Merecen un futuro lleno de alegría, de las cosas bellas que da la vida. Ya a mi generación nos tocó pasarnos la vida contando muertos. Cada día, ¿cuántos contamos? ¿No? Toda la lucha está en que entre todos, con este coro fuerte que estamos armando, digamos, no más. Buenas. 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 Las obras que hace Pablo y en las que lleva invertidas más de 50 latas de aerosol son financiadas por él. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su aguapanela? Así empieza el bambuco que nos presenta como colombianos y que fue compuesto por una irlandesa de nacimiento, pero tolimense campesina de corazón. Se trata de Katie James, quien nunca pensó que su bambuco toitico bien empacado se convertiría en su gran éxito. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. Todas las mañanas, antes de iniciar mis trabajos, me tomo mi cafecito. Yo soy Katie James, cantautora, guitarrista, compositora, irlandesa, pero ya muy colombiana. Un día cualquiera, después de un tiempo infinito,
Con mi familia estamos en Colombia hace mucho tiempo. Llegamos en el 88. Yo tenía 2 años para ese momento. Mis primeros recuerdos son ya aquí en Colombia, en una finca del Tolima. Mi mamá, que era como la que mandaba en la familia, fue quien tomó la decisión de venir a Sudamérica. Ella quería regresar a, en sus palabras, un estilo de vida más primitivo, en el buen sentido de la palabra. Regresar a la naturaleza, a cultivar lo que uno consume. Esta es mi hermana Luisa, mi hermana Alicia, mi mamá, Jenny James, mi papá, Frederick Maloney, y mi persona, un poco seria. En la finca donde vivíamos en el Tolima, incluso los niños trabajábamos cosechando café, mora, ordeñando vacas, cultivando en la huerta. Entonces aprendíamos mucho, pues, de una manera muy directa con la naturaleza. Y después del mediodía éramos libres para hacer lo que quisiéramos. Entonces nos íbamos al río a nadar, a montar a caballo, a explorar los bosques, a acampar. Era una pequeña comunidad de varias familias, entonces culturalmente era muy interesante. Había mucha diversidad. Desde pequeña recuerdo como haciendo teatro, haciendo danza y haciendo música, que después fue lo que decidí como que era mi amor principal en la vida. Mi mamá toca el violín. Y recuerdo que a los 9 años yo le pedí clases. Y ya más adelante, a mis 13 años, empecé a componer canciones. Y en ese momento decidí tomar la guitarra porque quería poderme acompañar las canciones. Y para la tristeza de mi mamá, abandoné el violín. Yo era una niña muy tímida y creo que muchas cosas ocurrían en mi interior y en mis pensamientos que yo no lograba exteriorizar. Entonces, a través de las canciones encontré una manera de expresar todo eso que tenía adentro. Después de vivir 11 años en el Tolima de una manera pacífica y casi idílica, diría yo, nos tocó la violencia de Colombia. Fuimos desplazados, perdimos una finca hermosa y un año después perdimos a 2 miembros de nuestra familia, mi sobrino Tristan James y mi cuñado Javier Novoa. Aparte de ese duelo personal que uno tiene que atravesar cuando pierde a alguien tan cercano, para mí en lo personal fue también como abrir los ojos al lado tan malo que también tiene la humanidad. Nos vinculamos a otras víctimas de la guerra, hicimos un duelo juntos, creo que compartir el dolor con otro también ayuda en todo ese proceso. Y luego es como aprender a seguir viviendo con ese dolor que nunca se va del todo, pero hay que permitirse volver a ser feliz y hay que permitirse tener esperanza en el lado bueno de la humanidad. Un día cualquiera. Y en el 2007 yo decidí venir a Bogotá porque quería estudiar música ya formalmente, académicamente. Y así lo hice y para mí fue muy interesante y también como un shock cultural llegar a la capital después de haber crecido en el campo. Y yo creo que por eso también en muchas de mis canciones hablo de ese contraste entre campo y ciudad. Y a mí me parecería importante que todas las personas en las ciudades en algún momento de sus vidas fueran al campo, no como turistas, no solo a mirar por encimita, sino que se involucraran en el trabajo del campo, aunque sea unos días, pero echar asadón, sembrar, ver un poquito ese proceso del cultivo, de la siembra, del abono, de la cosecha. Y creo que así podrían entender mucho más como todo el trabajo que hay detrás de este café y la sopa y las papas y todo lo que nos llega a la mesa cada día. He compuesto canciones en ritmo de vals, pero un vals muy colombiano, latinoamericano. Tengo una guabina, tengo un pasillo y tengo varios bambucos. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Cuando yo compuse la canción Tuitico bien empacado, no tenía idea del impacto que iba a tener. Para mí sigue siendo una sorpresa, sobre todo cuando la escucho en voces de niños. Me parece bello porque creo que eso como que garantiza una vida prolongada al bambuco, porque muchas personas ven estos ritmos como ya no, la música de los viejitos, la música de antes, y no es así. Hay muchos jóvenes que siguen haciendo esta música. Este fue el primer álbum que hicimos con mis hermanas. Este es el segundo que hice en la universidad con mis compañeros. Este es un álbum acústico que hice con Jorge cuando nos fuimos de viaje por Sudamérica. Este fue
fue mi primer EP como solista. Este es el álbum anterior, que se llama Respirar, y el más reciente, Humano. Yo creo que siempre es importante recordar que somos humanos y con eso entender un poco más al otro. En el arte uno mezcla el intelecto y la poesía. Creo que a veces si uno intenta dar un mensaje de una manera demasiado directa o pragmática, no llega de la misma manera y no es tan efectiva. Yo prefiero irme con un lenguaje más poético y llegarle al lado sensible para que la persona reflexione. Ahí está el secreto. Yo siempre quise cantar, hacer música, que la gente se conectara con mis canciones y que la gente las cantara, y eso ya está sucediendo. Y pues lo que quiero es como llevar mi música y la música colombiana y latinoamericana, llevarla por el mundo y pues de alguna manera tocar los corazones, aunque suene cliché, pero es lo que quiero, y sensibilizar a la gente y que mi música los ponga a reflexionar un poco. El bambuco Toitico Bien Empacado fue nominado este año a los premios Nuestra Tierra como Mejor Canción Folclórica. Juan Pablo Culazo es uruguayo y observador profesional de aves. Pero Juan Pablo no observa las aves de la misma forma en que la mayoría lo hacemos, porque Juan Pablo es invidente. Pajarear, observar aves, para mí ha sido lo más increíble que me ha pasado en la vida. Me trae paz, me trae maneras de contemplar el mundo de una manera diferente y principalmente me rellena el corazón de cosas buenas, de energía buena para seguir metiéndole para adelante y seguir trabajando duro. Escuchen, escuchen. Mi infancia fue normal. Mis hermanos ven, yo soy el único ciego de la familia y por lo que me criaron de una manera totalmente normal. Subía a los árboles, andaba en bicicleta, usaba el skate, los patines. Claro que en el colegio los niños son crueles, me decían bromas pesadas, lo que hoy llaman de bullying, pero en mi época mis amigos me los atrapaban y yo les daba un par de golpes y se terminaba el problema. Después éramos todos amigos. Algunos profesores ni se daban cuenta que no veía. Fue el caso de una profesora de literatura que escuchaba el ruido de la máquina, de una de las máquinas antiguas que usaba para escribir braille, hoy se usan otras cosas, y era un ruido muy fuerte. Y la profesora escuchaba eso y no sabía que había un alumno ciego en la clase. Susi fue fundamental. Fue mi profesora de piano durante muchísimos años y fue con ella que yo tuve toda mi educación musical. Y siempre en casa viajamos mucho en Uruguay, conocemos muchísimo nuestro país. Y estábamos en un río cualquiera pescando y yo empecé a tirar piedras al agua y empecé a asociar esas piedras con las notas del piano. Y ahí nosotros le preguntamos a Susi qué era eso y nos explicó que era oído absoluto, una condición con la que uno nace, somos 1 en 10.000. Siempre dejo claro que el oído absoluto no tiene nada que ver con ser ciego o no, eso es indistinto. Y de ese 1 de cada 10.000, solo el 20% sabe que tiene. Solo se empieza a descubrir cuando uno empieza a tener algún acercamiento con un instrumento musical. Y después de eso es como irlo entrenando todo el tiempo. Y eso es lo que estoy usando hoy en día para identificar a las aves por sus sonidos. Y también muchísimo en la edición del sonido, porque mucho se dice, la edición de sonido es muy visual. Una mentira muy grande, en realidad la edición de sonido es muy auditiva, uno tiene que tener un oído muy crítico para editar. Y yo creo que se tiene ese oído crítico cuando se tiene una muy buena educación musical. ¿Cuál será? ¿El cucarachero? Eso mismo, ¿quién lo dijo? Oh, Lisette. Lisette, muy bien, Lisette. Yo hago todo lo posible todos los días de construir esa imagen que tienen la sociedad de nosotros, que es una imagen de caridad, de pobrecito. En América Latina las personas ciegas somos muy discriminadas en la educación. Sufrimos esa segregación educativa y después sufrimos la segregación laboral. No, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos tener las herramientas de estudio y trabajo, tener esas mismas oportunidades de acuerdo a nuestra inteligencia, que no se nos regale nada.
Mi primer acercamiento fue cuando tenía unos 16 años, que en Uruguay fuimos a grabar unas aves con unos biólogos y me dieron un grabador y me dijeron, Juan Pablo, tenés que grabar. Apreté rec, escuché a través de los auriculares un sonido de un martín pescador, lo grabé y como que ahí, eso lo cambió todo. Esa salida a grabar lo cambió todo. Mi oído me llevó a la Antártida, me llevó a los grandes lagos, me llevó a las cataratas del Iguazú para apreciarlas solo yo, sin turistas. Me ha llevado a la Patagonia argentina, a la Patagonia chilena, a grabar finalmente en mi país, en Uruguay. Así que mi oído y las aves me ha llevado a muchísimos lados del mundo. Y desde Uruguay, bienvenido Juan Pablo y su fiel compañera Rania. Super Cerebro llegó en el momento más crucial de mi vida. Yo ya estaba por dejar la grabación de aves porque no sentía que fuera para lugar ninguno. Y aparece esa oportunidad del casting de Super Cerebros y dije, bueno, ¿por qué no intentamos? Pasé esa primera fase, la gané, fue algo increíble. Y dije, bueno, listo, llegamos acá a la final, ya está bien, una fase ganada, está bien, misión cumplida, pero no, gané Super Cerebros. ¡Y es Juan Pablo! Y a partir de ese momento entendí que uno siempre tiene que soñar muy en grande, muy en grande. Y bueno, Super Cerebros es la prueba de eso, ¿no? Que hasta el día de hoy, después de casi 7 años de emitido, más de 7 años, todavía sigo teniendo un reconocimiento por eso, ¿no? Nosotros presentamos la primer ruta de aviturismo para ciegos en Sudamérica. Y este proyecto busca eso, que en una de las áreas más importantes para observar aves en Colombia, que es el AICA Bosque de San Antonio, puedan recibir a una persona ciega y darle una experiencia de viaje memorable. Y es algo que me gusta mucho porque es cambiarle la cabeza a las personas, cambiar el paradigma de lo que es el turismo y cómo otras personas también pueden disfrutarlo. Está ahí, ¿no? Y todos los días la naturaleza te va a dar algo que otra cosa no te puede dar, que es la capacidad de sorprenderte. Siempre yo digo que el día que me deje de sorprender, dejo de grabar. Por suerte ese día no llegó. Juan Pablo vive en Cali y se dedica a grabar y aprender de los sonidos de la naturaleza para crear la primera ruta de aviturismo para personas invidentes. María Angélica Bernal nació sin su pierna derecha, pero eso no le ha impedido llegar lejos, muy lejos. Gracias a su determinación y al apoyo incondicional de sus padres, María Angélica, con 26 años, se consolida como la 8ª tenista paralímpica en el ranking mundial. Mi mejor golpe es la derecha, es con el que más defino puntos y en el que me siento más segura. Para manejar la silla son muchas cosas, es fuerza, agilidad, coordinación. Al tiempo hay que llevar la raqueta, que impulsar la silla. La mano izquierda es el soporte al piso, entonces mientras estamos golpeando nunca puedes soltar la mano izquierda. ¡Sígueme cambiando! El grado de dificultad es muy alto para poder mover la silla, ¿sí? Poder manejar tanto la raqueta, el control de la silla, la rotación del cuerpo y entre otras cualidades que debemos tener. Pero para María Angélica no ha sido impedimento, ha sido una parte natural. Es una silla que tiene 5 ruedas, es escualizada, las ruedas van de forma diagonal que le permiten tener un control y giros adecuados con una estabilidad. Nací con una discapacidad que se llama focomelia, es carencia de un miembro y en mi caso es la pierna derecha. Soy hija única y bueno, no hubo explicación de por qué nací sin la pierna derecha. Las ecografías, mis papás me dicen que salían pues en las condiciones normales y fue sorpresa tanto para el doctor y para mis papás en el momento del nacimiento. Desde que nació, desde que supo que fue engendrada, yo quería una niña. Así de sencillo. Me sentía orgulloso de que fuera una niña y cuando la vi así le dije al doctor, le dije no, para adelante es para allá. Eso es María Angélica ahí, esto es para Río de Janeiro y esto fue cuando inició su carrera deportiva.
y entonces yo ahí me siento orgulloso de cargarla. Para todos los padres, independiente de si tengan o no discapacidad, el día crítico para uno es el día que lo va a soltar solo al mundo. Desde muy pequeñita, líder en cada una de sus cosas, en el jardín, en el colegio, en todas las cosas que mueve, como que todas las personas giran hacia su liderazgo y a seguirla. Entonces, para mí es un orgullo muy grande ser la mamá de María Angélica. Pero jamás mostrarle la discapacidad como una limitante, jamás. Y eso desde ella pequeñita creció así. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeña hacia el deporte porque mi papá era deportista, jugaba tenis parada, sin poder correr mucho en la cancha, montaba en patines, jugaba voleibol, básquetbol. El tenis era el que más me llamaba la atención porque los deportes individuales eran los que más me gustaban. Y se da la oportunidad y por casualidad de la vida que me invitan a una clínica que realiza la ITF en la Liga de Tenis de Bogotá, sede Campín. Voy, realizo la actividad con el entrenador holandés que habían traído. Me dice, si te sientas en una silla, tienes grandes posibilidades de tener muy buenos resultados en un futuro, vas a ser una gran tenista, pero la única categoría para personas con discapacidad es desde una silla de ruedas. Al principio hubo un rechazo completo con mis papás y pues de parte mía hacia la silla de ruedas, porque lo que ve la sociedad es que es una limitación la silla de ruedas. Y en el momento que me senté en la silla de ruedas fue algo mágico porque me sentí libre por la cancha, pude desplazarme rápido, yo ya sabía cómo mover la raqueta y la técnica del tenis, entonces se me hizo muchísimo más fácil. Bueno, llevo 15 años de carrera deportiva y el camino ha sido complicado. Afortunadamente he contado con el apoyo de mi familia, además que cuando estaba empezando no había la categoría femenina en Colombia ni categoría junior, entonces empezar a competir contra hombres, abrirme camino, no era muy fácil de que cualquier entrenador en Colombia quisiera entrenar tenistas en silla de ruedas, no había el conocimiento, entonces empezar a probar con los entrenadores que se arriesgaron a confiar en mí y a confiar en el proceso de tenis en silla de ruedas en Colombia. A lo largo de los 15 años han sido bastante competencias en las que he participado. Las más destacadas es pues 2 Juegos Paralímpicos, Londres 2012, Río 2016, 3 Juegos para Panamericanos, que en los últimos gané la medalla de oro en sencillos y plata en dobles. Al estar entre las 8 mejores del mundo he tenido la posibilidad el año pasado, en 2020, jugar el US Open y llegar a semifinales. Soy la primera suramericana en llegar a semifinales de un Grand Slam. Este año estuve en Australia Open representando a Colombia y estando pues entre las primeras suramericanas en competir en este gran evento. Yo gané la clasificación directa con la medalla de oro en Juegos para Panamericanos para Tokio. Soy la primera colombiana en clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que es una responsabilidad muy grande representar a Colombia en mis terceros Juegos Paralímpicos. Bueno, yo me siento súper orgullosa de lo que he logrado porque sé lo difícil que me ha tocado, los sacrificios que he hecho, las barreras que he tenido en el camino y que no han sido como algo para desfallecer, sino para fortalecerme y seguir adelante. Y con la tenacidad de María Angélica, quien se prepara actualmente en España para competir por Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, hemos llegado al final del programa de hoy. Si les gustó el programa, coméntenlo, síganos y escríbanos con propuestas de sus historias. Nos vemos entonces la próxima semana en Crónicas Capital. Más historias por contar.